Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga y gracias por acompañarnos al repaso de la lección para esta semana del libro que estamos estudiando en todas partes del mundo adventista, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Ustedes pueden verlo acá. Cada semana tenemos un nuevo estudio y el que corresponde para esta semana es un estudio sumamente apasionante. Trata del pan y el agua de la vida. Aquí podemos mirar en esta imagen, lección número 7, el pan y el agua de vida, y especialmente su significado tipológico. Esto significa que tiene una primera aplicación en el tipo, pero lógicamente una más profunda en el antitipo, especialmente cuando Jesús aplica estos símbolos a su persona, como pan de vida y agua de vida. Así que vamos pues entonces a estudiar la lección que corresponde para la fecha de hoy. Aquí tenemos el pan y el agua de vida. Leemos el texto introductorio de la lección, Éxodo 16. El Señor dice a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia, en su lugar, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Es interesante cómo el Señor se expresa a sí mismo. ¿Hasta cuándo no querrán obedecer mis mandamientos y mis leyes? Y esto que todavía no les promulgó los 10 mandamientos de Éxodo 20 y el resto de leyes morales, ceremoniales, aquellas que tienen que ver con el santuario, etcétera. Eso está todavía en el futuro. Sin embargo, Dios está diciendo: obedezcan mis leyes. Acordémonos, amigos, hermanos, que Dios ya había dado leyes morales, pero dadas en el corazón. Así lo testifica el Señor con el caso de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante es muy claro. E incluso un texto que podemos leer luego de Romanos capítulo 2, cómo Dios juzga a la gente en base a los mandamientos dados en la conciencia. Pero leamos primeramente Génesis 18, 17 en adelante, que nos dice así: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noten, aquí dice que Dios sabía que Abraham enseñaría a su descendencia a guardar el camino de Jehová. O también en Génesis capítulo 26, versículos 5 y 6, las palabras de Dios a Isaac, recordando la obediencia de su padre Abraham. Esto muestra que Dios había dado los mandamientos en la conciencia. Esto es muy importante. Bien, miramos el texto que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Así pues, Dios muestra que Él revela los mandamientos, como lo hizo con estos israelitas, pero que habían distorsionado la obediencia por causa de la esclavitud. Un texto más, el de Romanos capítulo 2, versículo 16 en adelante, que nos habla que para el día del juicio, la conciencia será un elemento tan importante para aquellos que, aunque no hayan recibido formalmente luz de los 10 mandamientos o de todas las leyes morales, su conciencia los va a acusar o a defender en el día del juicio. Romanos capítulo 2, versículos 14 en adelante: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Que mostraría en la conciencia del hombre la obra de la ley escrita en sus corazones. Vemos que la ley de Dios
es grabada en el corazón y en la mente, aún en aquella gente que no tuvieron un conocimiento formal de los mandamientos. Volvemos pues a la lección, a esta expresión de parte de Dios que nos dice, al comienzo nomás de Éxodo 16, 28, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Y aquí está hablando del sábado en particular. Vamos a mirar un poco más lo que nos dice el autor y a comentarlo también. Fijémonos que los israelitas necesitaban aprender una multitud de lecciones. Recordemos, habían sido embrutecidos durante la esclavitud. Y allí subrayado pusimos: el Señor los guiaría y cuidaría. Deseaba ayudarlos a crecer, pero debían aprender disciplina, dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor, pero especialmente, yo diría, sumisión, obediencia. Es la manera en cómo alguien mayor puede enseñar a alguien menor. Y en el caso de los hijos israelitas necesitaban sumisión, aprender del Señor, pero sin quejas, protestas, mucho menos rebelión. El Señor estaba dispuesto a enseñarles Y con ello cumplir con el juramento que había hecho a sus padres. a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos pues a desarrollar la lección. Lo primero que trata acá es el tema de las aguas amargas, que es lo primero que encuentra el pueblo luego de su majestuosa liberación de la esclavitud de Egipto, primeramente las señales y luego la apertura del Mar Rojo. No obstante, cuando acontecen esta señal de las aguas amargas, el pueblo se queja nuevamente. Vamos a leer los textos, Éxodo 15, versículo 22 al 27. Y un texto que luego voy a sugerir leerlo en Números 14, 22. Cómo Dios hizo constantes milagros. Esta gente no había manera, no lo entendían. Y esto es una lección para nuestros días. Muchas veces vivimos gracias a los milagros del Señor, a su bondad, a su misericordia. Y no obstante, no lo reconocemos. Dios quiere que abramos nuestra mente para entender la voluntad de Dios. Primeramente, el texto de Éxodo 15, 22 en adelante. Inmediatamente después de la apertura del Mar Rojo, de salir ya totalmente de las garras de los egipcios, acontece lo que leemos a continuación. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará, que es la pronunciación en hebreo. Como la lección acá nos menciona, lo podemos leer juntos, la primera prueba de fe de Israel estuvo asociada a la necesidad de agua. Mayormente en un desierto caluroso, seco, y especialmente después de 3 días de camino, que la gente no encuentra agua, aparece este fenómeno, estas aguas amargas. Y era el momento para que la gente reconociera en ese Dios que los había librado, les había ayudado, los había salvado, que Dios les podía proveer. Saquemos esta lección, queridos hermanos, amigos. Muchas veces las pruebas que acontecen nos muestran dónde estamos. Tratemos de no enfocarnos en la negrura de la prueba que está delante de nosotros, sino giremos la cabeza hacia atrás para ver cuántas veces de situaciones similares, de negros momentos, Dios nos liberó. para que viéramos luz. Así también ahora, si aparece algo negro, también Dios nos va a librar. Y no obstante, no aprendemos esa lección. Miremos qué pasó entonces, seguimos leyendo el texto bíblico, con estas aguas amargas de Mara y cómo el Señor los salvó. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amigos, para que Dios pueda obrar hacen falta algunos elementos. Uno, paciencia de parte de la gente que sufre. Y luego colaboración.
entre el hombre y el Dios que va a obrar. Pero esto significa que no podemos estar protestando o quejándonos. Por supuesto, esto no significa que no habremos de sufrir. La falta de agua, lógicamente, produce angustia, ansiedad. Pero la queja a Dios le molesta. Dios quiere que le reconozcamos, Señor, tú eres bueno, tú hasta aquí me llevaste, hasta aquí me trajiste, me has salvado. Y ahora esta agua está muy amarga, no la puedo tomar. Y si no tengo agua, he de morir. ¿Me puedes ayudar? ¿No les parece que es un lenguaje un tanto diferente que la pura queja? Dios los probó para ver dónde estaba su corazón. Estaban confiando en Él, que hizo milagros uno tras otro tan grandes como los que vamos a ver poco después en la misma lección. Por ello, les invito a que me acompañen a leer este texto de Números 14, 22. La expresión de parte del Señor: tantos milagros que les hice, y no hay caso, ellos no creen. Noten acá: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Captamos esa expresión? Me están provocando 10 veces. Es que Dios habla en hipérbole. Dios, no fueron tantas, fueron 2, 3 veces, ya 10. No, amigos, no. La historia bíblica nos cuenta que si Dios lo sumó, lo contó, es porque era real. Sería cuestión de ponernos papel y lápiz y empezar a contar cuántas veces el pueblo se rebeló contra Dios. Como dice el texto, habiendo visto las señales en Egipto y luego en el desierto, ahí lo tenemos. Y me han tentado ya 10 veces. Amigos, saquemos esta lección. No nos quejemos más. Especialmente porque después de esa prueba vienen mandamientos. Es lo que nos cuenta el texto de Éxodo capítulo 15 que estábamos leyendo. Que después de la queja que ellos tuvieron y que Dios les provee agua de una manera milagrosa, porque Dios ama a su pueblo, les va a dar mandamientos. Y en esos mandamientos es: no se me quejen, sean pacientes, confíen, les tengo que enseñar, les tengo que disciplinar. Ustedes no entienden, quieren la cosa fácil. Completemos la lectura de Éxodo capítulo 15, leíamos 22 en adelante, esta expresión. Al final leemos: porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hemos de beber?, dice. Y Moisés clamó a Jehová y él les soluciona. No se trata de que un árbol tenga poder para cambiar el agua. Es Dios que usa algo material como es un árbol. Se lo echa en las aguas y las aguas se endulzan. Y allí entonces viene esta parte de los estatutos y mandamientos. Y a continuación, una expresión seria, solemne que deberíamos recordar. Palabras de Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ninguna de las plagas de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. No te preocupes. Note qué preferencia Dios tiene para con sus hijos. Y luego, el texto nos dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora sí, ya es tiempo de descansar, retosar con los niños y disfrutar de ese momento tan agradable con aguas dulces y un lugar fresco con las palmeras. Pero antes tenían que soportar la prueba sin quejarse, aprender de los mandamientos, pero especialmente esta expresión: si tú haces lo recto ante mis ojos y escuchas bien lo que yo te estoy diciendo, yo soy tu sanador, te voy a proteger y no temas ninguna plaga. Se la mandé a tus enemigos, pero a ti no, porque Dios hace diferencias entre aquellos que le sirven y los que no le sirven. Quisiera agregar un texto bonito que aparece al final del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías capítulo 3, el último texto.
nos dice, amigos, cómo Dios hace diferencia entre un hijo que le obedece y aquel que no le obedece. Tal vez vamos a leer desde el versículo 16. Noten cómo podemos ofender con las palabras. El 15 ya lo está diciendo. Ofenden con las palabras. En el 16 aparece una expresión bonita de aquellos hijos de Dios que se aconsejan unos a otros, se animan. Dios oye y luego hará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Leemos pues Malaquías 3:15 en adelante. Lo siguiente. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, dicen aquellos que ya se han cansado de vigilar y no ver la acción salvadora de Dios. Y que los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y lograron escapar. Entonces lo opuesto. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, es decir, exhortándose. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante del Señor para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, que lo respetan, que hacen lo recto delante de los ojos de Dios y prestan atención con sus oídos a los mandamientos de Dios. Y ahora sí, noten esta distinción que Dios hace con los tales. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Notamos? Dios quiere que desde ahora aprendiéramos por fe que existe tal diferencia. Y la diferencia va a estar dada en cómo respetamos el versículo, leemos otra vez, Éxodo 15:26. Si hace lo recto ante los ojos de Dios y con tus oídos presta atención a lo que Él te manda, tú serás un especial tesoro. Amigos, esto es lo que Dios quiere, obediencia. A ver, nuevamente para enfatizar la importancia de este texto de Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios cuando Él habla, e hicieres lo recto a los ojos de Dios, y tú das oído a los mandamientos de Él, y guardas todos sus estatutos, esta es la promesa de Dios. Ninguna enfermedad de las que envíe a los enemigos te las voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Sí, amigos, la lección va a enfatizar este aspecto de la obediencia, especialmente con el desarrollo de los siguientes tópicos que tienen que ver con alimentación y la guarda del sábado también. Para ello, avanzamos un poco más y tenemos este aspecto de las codornices y maná. Noten acá el comentario. Desgraciadamente, existe un patrón repetitivo de rebelión en estas historias de peregrinación. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios, que les había ayudado en el pasado y que le había provisto soluciones para sus dificultades del presente, ellos dejaban que sus problemas presentes los cegaran. Es el caso del hambre que se despertó por causa de en el texto equivalente de Deuteronomio 14, se nos habla de algo similar, mucha hambre, pero provocada por la gente extraña. En este caso la gente está con hambre y piden alimento y Dios les manda, noten allí, les manda carne, las codornices, para que coman, noten hasta dónde Dios tiene su paciencia y que luego contrasten con el maná que les iba a enviar a continuación. En el texto paralelo de Números, Allí también hay una historia similar, donde están cansados del maná y piden ahora carne, olvidando que Dios les cuidaba su salud, no había enfermedades, no había hinchazón en sus cuerpos, en sus pies, etc. Eran desagradecidos. Hoy en nuestros días, amigos, valoremos el cuerpo que Dios nos ha dado, la salud, la inteligencia. En algunos casos, nosotros mismos con nuestros errores lo hemos debilitado.
malos hábitos, ya en la alimentación o en otros hábitos, que hace que nuestro cuerpo y la producción, el rendimiento de este cuerpo sea menos. Pero es por causa de nosotros. Dios quiere sacar a su hijo hacia arriba, hacia adelante. Por ello les proveyó maná. Pero leamos la historia en Éxodo capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, cómo se inicia esta historia de las codornices. La paciencia que Dios tiene ante la queja de comida es comprensible. Acordémonos que el mismo Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, cuando Él dijo: dame el pan de cada día, provéeme. Dios sabe que lo necesitamos, pero ¿por qué el desprecio al maná? Leemos pues Éxodo 16, versículo 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Diríamos a los quizás 45 días de la salida, segundo mes, 15 días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amigos, yo les invito a que razonemos. Era una muchedumbre enormísima. Eran cientos de miles de seres humanos, hombres, mujeres, niños, mayores, gente enferma. Y Moisés solo, con su hermano Aarón, pero básicamente Moisés, tener que aguantar todo el peso de esta carga. Dios amó a este siervo porque no aparece. Hay momentos en que él se queja, no lo negamos. Pero Dios estaba con él para fortalecerlo y siempre aceptó la guía de Dios. ¿Cómo es posible pensar que Dios haya sacado al pueblo para matarlos de hambre en el desierto? Si ese Dios hizo tantos grandes milagros, portentos, que concluyeron con la destrucción de los enemigos, la devastación total del país de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la provisión milagrosa de agua cuando se endulzaron las aguas allí de esta zona de Mara. Y ahora que tienen hambre y extrañan las ollas de Egipto, la carne, etc., ¿por qué hablan así contra Dios? ¿No están agradecidos de haber salido de la esclavitud? ¿No hay otra manera de dirigirse al Creador con más respeto? Hablamos así, amigos, porque tal vez represente nuestra manera de expresarnos ante Dios cuando nos quejamos. Pongamos la mano en el corazón. Cuando vienen pruebas adversas, en algunos casos parece que están a punto de aplastarnos, y sale del corazón: Dios, para esto, ya sea en forma audible, si hay testigos se hace peor, pueden estar nuestros parientes u otra gente, y si no, en el corazón. Estamos solos y salen pensamientos. Si lo hacemos solos, amigos, no está mal, porque el Señor Jesús también, Él solía ir a orar muy temprano, ¿se acuerdan? Marcos capítulo 1, se nos cuenta así de este texto. Muy temprano, en la mañana, Él iba a orar y allí se descargaba con su Padre, o aún en la noche. Ningún oído humano podía escuchar las palabras del Señor Jesús cuando Él oraba con su Padre. Pero en nuestro caso, las más de las veces nos precipitamos en el enojo, en la frustración, para quejarnos, como hacen estos israelitas. Se quejan y Dios tiene que aguantar. A ver, ¿cómo reacciona el Señor? ¿Cómo reaccionan sus siervos, Moisés y Aarón? Seguimos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Yo los voy a probar, yo los voy a alimentar, pero me tienen que obedecer. A ver, ¿cómo ocurrió este milagro? Se está refiriendo al maná, pero algo va a pasar. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.
Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Noten, repite nuevamente Moisés, él era un siervo muy humilde, obediente de su Dios. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales de esta manera: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así pues, venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Pudieron comer carne. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y allí aparece entonces la historia del maná. Efectivamente, los israelitas y nosotros, ambos debemos aprender esta enseñanza que Jesús se la repitió a Satanás en circunstancias similares, cuando padeció la tentación del hambre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Como la lección aquí lo señala, tanto en el jardín del Edén, Adán y Eva cayeron, Esaú perdió los derechos de su primogenitura por causa de su apetito también. Pero en el caso del Maestro, nuestro Salvador, él fue tentado por Satanás, y recordamos, él reprodujo las palabras que aparecen citadas más abajo de Deuteronomio 8:3. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Este es el propósito de estas lecciones, que a pesar de que suframos adversidad, Dios ama a sus hijos por causa de Cristo. Así como Dios más de una vez reveló que por el juramento dado a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios quiso cumplirles a ellos la promesa de que su descendencia heredaría la tierra. Y así fue. Y que de la simiente de Abraham, palabra pronunciada ante Isaac y palabra pronunciada ante Jacob, que de la simiente nacería aquel que heriría en la cabeza al enemigo, y que aquellos que creyéramos en la simiente, en esa simiente que es Cristo, también seremos considerados descendientes de Abraham. Mírelo, me gustaría que usted lo recuerde, aparece en Gálatas capítulo 3, 16, especialmente la última parte leemos cómo aceptando esta simiente formamos parte de los descendientes de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y desde el versículo 25 en adelante, miramos más de Gálatas acerca de lo que Cristo significa para nosotros en la perspectiva de Abraham. Él es descendiente de Abraham, es la simiente de Abraham, y por creer en Jesús también somos herederos de Abraham. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Notemos ahora: y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje, descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa, así como el Señor por juramento le legó la herencia a Abraham. Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18, por el acto hecho de fe por Abraham de intentar matar a su hijo, Dios juró que le daría la descendencia y de la simiente de Abraham vendría el Salvador de toda la tierra. Leamos el texto, Génesis 22, 17, 18, que nos dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú obedeciste a mi voz. Notamos, Dios, de paso, en Hebreos capítulo 6, se usa un lenguaje muy ampuloso. No habiendo más grande por quien jurar, Dios jura por sí mismo. Yo por mí mismo he jurado, te voy a dar la herencia. Sí, amigos, Dios tuvo en muy alta estima a su siervo Abraham, y lo que le juró y le prometió, Él lo cumple. Lo cumple primeramente en Cristo, es descendiente de Abraham. Y por medio de Cristo, allí heredamos todos nosotros los que creemos en Cristo el Señor. Dios quiere que apreciemos tanta bondad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vamos a ver un poquito más en la lección. Con respecto a la provisión del maná, van a aparecer varios milagros. El autor enumera 4 aquí, extraídos de capítulo 16 de Éxodo. Cada semana ocurrían 4 milagros. El primero, Dios proveía una ración diaria de maná durante 5 días. Esto era un milagro. Cada día en la mañana. La orden era comerlo temprano, sacar en proporción a la necesidad de cada cual. Nadie saque de más porque se echa a perder. Nadie guarde de un día para otro porque se echa a perder. Y había gente que lo hacía, hasta que aprendieron por los gusanos que esto producía, que debían obedecer lo que Dios les decía. Cada día se les provee la porción necesaria para comer, y es suficiente para que ustedes sean atendidos. Segundo milagro, los viernes recibían una ración doble de maná, lo que no aparecía en ningún otro día, solamente el viernes. Pues este no sería provisto el sábado. El sábado era una ausencia total de maná. Así que el viernes tenía que aprovechar de sacar 2 raciones para el viernes y la siguiente para el sábado también. 3. La ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder, como se ocurría en los otros días, cuando se guardaba un extra en cualquier otro día, excepto el viernes. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios realmente sabía lo que estaba haciendo, pero quería que sus hijos supieran también que debían obedecer. Y cuarto, no caía maná en sábado. Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios dijo: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Amigos, ¿no deberíamos también nosotros en nuestros días recordar que este mandamiento sigue en vigencia? Pero especialmente la observancia severa, la observancia como Dios quiere que lo guardemos. Porque muchas veces decimos que guardamos el sábado, pero cometemos errores. Por ejemplo, violar las puntas del sábado. Si sabemos que el sol se pone a cierta hora de la noche del día anterior, viernes, y a partir de allí 24 horas que son sagradas para el Señor. Pero esas horas allí posteriores a la puesta del sol, u horas anteriores a la caída del sol del cierre del sábado, no cuidamos y hacemos cosas, o nuestros pensamientos están en otra situación. Esto es violar el sábado. Voy a traer algunos textos para recordarlo. Uno de ellos aparece en Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14, y otro en Amós capítulo 8, versículo 5. Va a depender de las traducciones. En el caso de Amós, podemos usar otras traducciones, pero
va a ser útil recordar qué pasa allí. Primeramente, Isaías 58, versículo 13. Dice, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Noten que el Señor quiere que a ese día lo llamemos delicia, porque para Dios fue un día delicioso. Recordemos que la guarda del sábado va a incluir la observancia de un mandamiento que fue primeramente guardado por Dios. Y la forma en cómo Dios lo guardó, muy pocas veces pensamos. Quiero, mis queridos amigos, solamente refrescar trayendo 3 textos. En la versión Reina Valera 60, 2 de ellos están bien traducidos. El tercero, que es el más importante, no, y usaremos otra traducción para ver si lo podemos recoger. Pero miremos primeramente el verbo que se utiliza con Dios y el sábado. Pero en este caso, este verbo se va a utilizar con David. Segundo de Samuel, capítulo 16, 14. Ese verbo se traduce como refrigerar, refrescar, tomar refrigerio. Segundo de Samuel 16, 14, leemos así. Y el rey David y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron, tomaron refrigerio. Acuérdense de ese verbo. Nafash en hebreo. Significa tomar refrigerio. Va a aparecer también en la observancia del sábado, como se cuenta en Éxodo capítulo 23, versículo 12, con respecto a los siervos, aquellos relacionados con el amo, y cómo deben guardar el sábado. Bien, miremos cómo también se traduce allí. Pero primero vamos a ver la guarda del Santo Sábado en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, para observar cómo Dios desea que guardemos el sábado, especialmente en estos últimos días. Así como el Señor deseó que sus hijos fueran observantes, fieles del sábado, así en los nuestros. Leemos pues Isaías 58, 13 y 14 lo siguiente. Si retrajeres del día de reposo o sábado tu pie, retraer significa levantarlo, de pisotearlo, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Ya vamos a mirar por qué Dios estima en muy alta medida este día, al punto que Dios quiere que le llamemos un día delicioso. Ya vamos a mirar por qué. Un día santo, glorioso además de Jehová. Y lo respetas, lo venerares, con 3 noes, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras. Versículo 14 nos dice, entonces te deleitarás en Jehová. El deleite en el Señor implica varias cosas. Entre ellas, vamos a mirar al comienzo del versículo, por qué el Señor le llama glorioso, delicioso, santo, una delicia. Bien, porque el primer sábado que Dios guardó fue un día delicioso para Dios. Y la manera de observar esto es el verbo que va a usarse en el libro de Éxodo para asociar el sábado, Dios y su experiencia personal, privada en la guarda del sábado. Este verbo, en hebreo es nafash, significa tomar respiro, tomar refrigerio. Solamente se usa 3 veces en el Antiguo Testamento. 2 de ellas tienen que ver con los seres humanos. 2 de ellas tienen que ver con el sábado. Una tiene que ver con el Señor. Miramos segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 14, cómo se usa este verbo. Las traducciones, podemos mirar la Reina Valera 60, pero hay otras que traducen muy bien, como la Biblia de Jerusalén. Allí se nos dice tomar un descanso, un respiro. Pero leamos pues, segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 14, el uso de este verbo que veremos asociado con el sábado. El rey y todo el pueblo que con él estaba, viene hablando de David, llegaron fatigados y descansaron allí. Noten, descansar.
Ahora estamos mirando la traducción de la Biblia de Jerusalén. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados a algún lugar y allí tomaron aliento. Recuerden, queridos amigos, este es el verbo muy interesante cuando se asocia con Dios y el sábado. El segundo uso, vamos a verlo en Éxodo capítulo 23, 12. En nuestra Reina Valera 60 lo traduce muy bonito. Así también aparece en la Biblia de Jerusalén. Vamos a mirar ambas traducciones. Allí se dice tomar refrigerio. Fíjense, Éxodo 23, 12. 6 días trabajarás y al séptimo reposarás. Para que descanse tu buey y tu asno, noten acá, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Tomar refrigerio. El sábado tiene la implicancia de que es un día ordenado por Dios para que el hombre cobre aliento, respire profundamente, pero tome también refrigerio. Así lo traduce muy bien nuestra Reina Valera 60. Como dije también, se puede mirar en la Biblia de Jerusalén. 6 días harás tus trabajos y el séptimo día descansarás para que reposen tu buey y tu asno y tengan, noten acá, un respiro, tener un respiro, el hijo de tu sierva y el forastero. Notamos lo que implica, pero cuando se habla de Dios y este verbo y el sábado, la situación se vuelve muy especial. Este fue el primer sábado de Dios. Mírenlo en Éxodo capítulo 31, 17. Insisto, en nuestra Reina Valera 60 no lo traduce de la forma, lo podemos leer de la forma más ideal. Lamentablemente se perdió el matiz como sí lo trae la Biblia de Jerusalén, este texto en particular. Éxodo 31, 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, está bien, pero este verbo reposó, amigos, no dice mucho. Ese es el verbo en cuestión, nafash. Pero viendo la correcta traducción, la más acertada, como lo miramos en otra traducción, como es la de Jerusalén o cualquier otra Biblia, amigos, que traiga este matiz, tomar refrigerio, tomar respiro, cobrar aliento, como lo miramos acá. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, noten acá, y en el séptimo día descansó y tomó respiro. Está hablando del Señor. Ahora bien, amigos, ¿qué significa que Dios tomó respiro en sábado? Él no se cansa. Acordémonos que así nos lo enseñan los textos como Isaías capítulo 40. Él no se cansa. Él creó todas las cosas. ¿Y qué significa tomar respiro? Amigos, tomar respiro es tomar satisfacción con una obra hecha. Tomar un descanso, respirar profundamente, alegre, feliz. Así como David, huyendo con su gente allí, se apostaron cerca de un río y llegaron extenuados. ¿Y qué dice el texto? Cobraron aliento. O en el caso del hijo de la esclava y el forastero, llegado el sábado para que cobren aliento también. Pero en el caso de Dios, el primer sábado que él disfrutó fue el sábado, yo les invito a que ustedes lo piensen, lo imaginen, tomado de la mano de Adán y Eva. Había creado a Adán y Eva en el 6º día. Al día siguiente es el día del descanso del Señor. Consecuentemente, el descanso de Adán y Eva. Pero en el caso del Señor, al llevar a la pareja a mirar la obra de la creación, ustedes pueden imaginarse a Adán y Eva en expresiones como estas. ¡Wow! 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 Era música a los oídos de Dios. ¿Captamos? Este era el disfrute de Dios. Ahora quizá podemos leerlo en Isaías 58, 13, un poquito distinto. ¿Por qué Dios le llama un día delicioso? Isaías 58, 13, en nuestra Reina Valera 60, está muy bien, ahí lo podemos observar. Si levantas o retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad, no hagas tu voluntad en mi día santo, y tú lo llamas delicia como yo lo llamé. ¿Se capta? Un día de refrigerio como el que yo tuve es lo que el Señor intenta decirnos en el texto. Y tú lo llamas santo, o sea, consagrado. Un día glorioso de Jehová. ¿Por qué fue glorioso? Amigos, el primer sábado que Dios guardó fue el día de gloria
por toda la obra de la creación hecha, particularmente la pareja, tan inteligente, creados a imagen de Dios, semejanza de Dios, que podían contemplar en Dios su amor, su misericordia, su bondad, al darles todo y ponerlos como señores, señores de la creación, el día glorioso de Jehová, y que él esperaba obediencia de parte de ellos. Esto fue el sábado, un día de disfrute para el Creador. Sigue más todavía el texto, miremos en Isaías 58:13. Y los llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares con 3 noes. Fijémonos que en estos noes, no andar en tus caminos para que medites en las cosas de Dios. No busques tu voluntad, busca la voluntad de Dios, la del deleite que él tuvo en el primer sábado que él guardó. No hables tus palabras, piensa en las palabras del Señor. Pero ahora contrastémoslo con Amós 8:5, otra manera de guardar el sábado. Y así, amigos, podremos hablar de varios ejemplos. Ya vamos a citar otros, como Marcos capítulo 3, la guarda criminal del sábado por parte de los fariseos. Pero este texto que aparece mejor traducido en la Biblia de Jerusalén, esto es Amós 8:5. Aquí tenemos la Reina Valera 60. Dice: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana. La palabra semana traducida acá es sábado. Por eso la Biblia de Jerusalén lo traduce como sábado. Ya vamos a mirar esa traducción. ¿Cuándo va a pasar el sábado? Y abriremos los graneros del pan para achicar la medida, para subir el precio, para falsear con engaño la balanza. Noten, gente que está esperando que se caiga el sol, que termine el sábado, para seguir con sus maldades. En el caso de estos comerciantes que estafan a la gente falseando la medida. Miremoslo en otra traducción para apreciar mejor, que es la Biblia de Jerusalén. Versículo 4, para mirar el contexto. Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio? Recuerden que la luna nueva es la que marca el inicio del mes entre los judíos. La luna nueva. ¿Cuándo pasará el mes? Decía la otra traducción. Es lo mismo. Para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, para achicar la medida, para aumentar el peso, para falsificar las balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles, etcétera, etcétera. Vaya manera de guardar el sábado. O mírelo también en, yo dije, guarda criminal. Mírelo en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Otro ejemplo, amigos, de gente que dice guardar el sábado. Jesús se los reprendió. E incluso habló de por qué matar en sábado. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién quiere matar acá? Bien. Marcos 3, 1 en adelante nos habla de una curación milagrosa que Jesús hizo en sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en sábado lo sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ahí nos imaginamos a Jesús sentado con los fariseos dentro de la sinagoga, sentados también, y el hombre en el medio. Jesús estaba hablando. ¿Qué acción iba a hacer para violar el sábado? ¿Mover la mano? No, mover los labios, hablar, dar órdenes. A ver, ¿cómo sigue la historia? Hace la pregunta: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Quién hace el mal acá? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Pero quién quiere quitar la vida acá? ¿De qué estás hablando, maestro? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, noten acá, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Captamos ya? Destruirlo. Eso es la guarda criminal del sábado. Nada que ver con el primer sábado en que Dios lo observó. Yo dije, de la mano de Adán y Eva, descansando y celebrando la gloria de ese día. Así, amigos, Dios nos enseña a través de este texto de Éxodo 16. Él da
el sábado para que ya lo practique. Ya lo hará oficial cuando lo dé en la ley de los 10 mandamientos. Pero esta práctica venía desde la creación. La lección avanza más también al hablarnos del agua de la roca. Tenemos aquí en el día martes el texto que se nos cuenta en Éxodo capítulo 17. Vamos a mirar la contraparte de Primera de Corintios capítulo 10. Invito a que vayamos a ver los primeros versículos y lo que entendemos como tipología. Esto es que se nos da un primer modelo en el desierto precisamente, y en este caso el agua de la roca, y la generación de los últimos días. La carta fue dirigida a los corintios, por extensión llega hasta nosotros. Miramos Primera de Corintios capítulo 10, los primeros versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Noten, usa ya el ejemplo tipológico del bautismo, usando el cruce del Mar Rojo como el bautisterio. Pasaron por debajo del Mar Rojo, allí fueron bautizados en Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná. Cristo ya lo dirá como antitipo, así que este maná es un tipo. Cristo el antitipo. Dirá que Él es el genuino pan que descendió del cielo, como cuenta el texto de Juan capítulo 6. Vamos a ver si lo miramos, pero avancemos un poquito más. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero dice más todavía, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así, queridos amigos, vemos cómo el Señor muestra los hechos que ocurrieron, en el caso del apóstol Pablo, como un modelo. La palabra que se utiliza en griego allí es tipos. Así que ellos fueron un tipo y nosotros el antitipo. Ellos hicieron estas cosas, nosotros no las hagamos. Sería un tipo, un modelo negativo. Ellos hicieron, ustedes no lo hagan. Ellos codiciaron, ustedes no codicien. Ellos se perdieron aquí. Es el consejo, es el modo de comparar dos modelos. En el caso de Jesús, comparado con el alimento espiritual y también la roca espiritual, que es Cristo, el alimento. Fíjense cómo Jesús va a expresarse a sí mismo en comparación con el maná. Esto también nos lo trae la lección cuando habla acerca de el pan de vida. Pero abramos el texto en San Juan, el capítulo 6. El versículo 25 en adelante, cuando Jesús ya había cruzado el lago Tiberíades y la gente, pues, después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús pidió que todo el mundo se fuera. Él iba a orar porque querían coronarlo como rey. Y entonces luego Jesús se aparece en la otra orilla con sus amigos. Y la gente no sabía cómo había cruzado de un extremo al otro, de orilla a orilla, pero lo ubican finalmente. Leemos pues desde el versículo 25 el diálogo que se mantiene entre Jesús y esta gente. Dice, ¿cuándo llegaste acá, maestro? Rabí, preguntan ellos. Respondió Jesús y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales del día anterior, la multiplicación de los panes y los peces, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y comienzan algunos problemas. Vamos a mirar a continuación. ¿Y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Y qué señal haces? Para que creamos, para que al ver, pues, creamos en ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces de diferente tú? Fíjense cómo están provocando el diálogo y de esta manera. Dice el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. A ver, Jesús, aclaremos las cosas.
¿qué es lo que tú haces? Saben, amigos, que esta gente creía que primeramente era Moisés el autor del milagro. Jesús lo va a aclarar. No fue Moisés, fue Dios. Además, en el caso de Moisés, él alimentó una multitud en aquel tiempo. Pero aquí yo vengo a dar vida al mundo entero. Y este alimento perece, pero este alimento permanece para siempre. Al querer comparar entre el maná y el pan de vida que es Jesús, lo vamos a encontrar con muy grande sorpresa. Miremos el texto. Pan del cielo les dio a comer, dicen ellos. Jesús dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dicen entonces, danos siempre este pan. Y era él, aún más, que debían comerlo, masticarlo, beber su sangre. Recuerden, está en el capítulo 6. Por lo cual los oyentes se escandalizaron. ¿Cómo que nos va a dar de comer su carne? Mírenlo en el versículo 51 en adelante. No, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Y Jesús aprieta más, tiene que comerme y beberme para que tengan vida, así como comieron el maná. Mírelo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús aprieta más. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ese fue el motivo por el cual los seguidores comenzaron a alejarse. Entendían que este mensaje estaba fuera de tiempo, procedía de una mente trastornada. ¿Cómo comerle la carne? En el versículo 63 Jesús lo va a aclarar. Mírelo, queda claro qué es lo que Jesús quería decir. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando, ellas son espíritu y son vida. Deben comer las palabras. No solamente las palabras, amigos, agreguemos el ejemplo, el tono, el gesto, todo allí, comerle, para que entonces puedan digerirlo y tener vida. Pero estos judíos se alejaron, cuenta el texto, que leer todo el texto de Juan capítulo 6. No quisieron creer. Al punto que cuando Jesús ve que se están yendo todos, se dirige a sus amigos. ¿Ustedes me quieren dejar también? Y Pedro dice, Maestro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Era casi como decir, ahí lo tenemos. Desde entonces muchos de sus discípulos, o simpatizantes, cabe mejor decir, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús se dirige a los 12, por eso decimos simpatizantes. Estos son los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro responde tan adecuadamente que hasta el día de hoy su respuesta sigue siendo válida para nosotros. ¿A quién iremos? No tenemos a nadie a quien ir. Tú tienes palabras de vida eterna, solo tú, Maestro. Esto quiere decir, aunque yo no entiendo el mensaje que me estás dando, solamente tú lo tienes y necesito que me lo des. No entiendo bien, pero tú me lo puedes dar. Tú me puedes enseñar, tú me puedes alimentar. Así como ocurrió con el alimento, el maná, así con el agua. La roca que lo seguía era Cristo. Y la lección, finalmente, amigos, termina con la historia de los amalecitas para el día viernes. Este tema es sumamente interesante, el castigo que Dios dio solemnemente a esta gente según Éxodo 17, completado con Deuteronomio 25. Gente, como bien dice la lección en la parte final del viernes, la cita que se trae allí del espíritu de profecía, de gente que negaban al Dios de los hebreos y que iban a demostrar que eran historias falsas y decidieron provocar a las huestes de Moisés atacando en la retaguardia. Solamente vamos a leer 2 textos para tener esta historia, completar la historia de los amalecitas en Éxodo 17, les invito, versículo 8 en adelante,
y luego Deuteronomio 25 también. Vamos a leer versículo 17. Pero leamos primeramente el primer reporte. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y ahora les invito a que leamos nuestro último texto en Deuteronomio 25, 17. ¿Qué significaba el trono de Jehová? Levantó la mano. Era la retaguardia de Moisés, donde estaban todos los débiles, los viejecitos, los enfermos, los niños. Estaban en la parte de atrás, en el Éxodo, caminando lentamente. Obviamente era la parte más débil. Allí fue donde Amalec quiso atacar. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató. ¿Qué cosa? La retaguardia, que en Éxodo 17 se les llamará el trono de Jehová. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Dios prometió deshacerse de esa generación. Lo extraño, amigo, la lección no lo menciona, es el comportamiento del rey Saúl con el paso del tiempo. En 1 de Samuel 15 se le dio la orden que debía exterminar a los amalecitas. Él no lo hizo. Exterminó parte, pero no lo que Dios pidió, recordando esta triste historia. Dios ya había jurado: esa gente ya no merece vivir en la tierra. Y lo contrario, Saúl destruyó a aquellos paganos que no debía haber tocado, los gabaonitas. Esto lo cuenta 2 de Samuel capítulo 21, cuando los gabaonitas, según Josué capítulo 9, por juramento de los príncipes, debían formar parte del pueblo de Dios y ser protegidos también. Y sin embargo, Saúl decidió destruir a los gabaonitas. Como consecuencia de ello vino sequía, y los pocos descendientes de los gabaonitas, ellos le dicen a David que la desgracia de la sequía tenía que ver con Saúl. ¿Recuerdan? Un texto muy interesante, 2 de Samuel 21. Ante la sequía, pregunta a David: ¿a qué se debe? Y Dios, que responde: pregúntale a los gabaonitas. Sí, amigos, allí una historia triste para recordar cómo Dios considera su voluntad. En el caso de los amalecitas, debían ser destruidos sin miramientos. En el caso de los gabaonitas, similares, eran paganos. Ellos, por juramento erróneo de los príncipes de Josué, ellos juraron por Dios protegerlos y debía respetarse. Estaba el nombre de Dios involucrado. Y el rey Saúl no respetó ni una cosa ni la otra. No cumplió lo que debía cumplir e hizo lo que no debía hacer. Amigos, la lección está muy rica en lecciones, en aprendizajes, para que recordemos lo que se dijo al comienzo. Estemos muy atentos a que Dios con sus ojos observa: haz lo recto delante de mis ojos y escucha mis mandamientos. Yo soy tu sanador. Ninguna plaga te voy a mandar de lo que mandé si me haces lo que yo te pido. Esto es lo que Dios le está pidiendo a usted, me pide a mí también.
Dios nos bendiga en el estudio de su palabra. Amén.